La primera de las tres cosas que te quiero comentar esta semana son los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de marzo, que se conocieron hace algunos días. Y lo que ocurre con estos datos es aproximadamente similar a lo que viene ocurriendo en los meses anteriores. Son datos que en apariencia son muy buenos, máxime teniendo en cuenta el contexto económico de alta inflación y de desaceleración económica, pero cuando haces un análisis un poco más fino te das cuenta que en realidad los datos no son tan buenos. ¿Qué es lo que dicen los datos oficiales? Dicen, en primer lugar, que la afiliación creció en 542.000 personas en los últimos 12 meses, es decir, comparando marzo de 2023 con marzo de 2022. Eso equivale a un incremento del 2,7%. Y se alcanzó un nuevo máximo histórico en la afiliación con casi 20.400.000 afiliados. Dicho así, uno dice, esto es muy bueno, porque un crecimiento de casi el 3%, récord histórico en la afiliación, en un contexto, como te acabo de decir, de alta inflación, de incertidumbre económica, subida de tipos de interés, etcétera, etcétera, pues la verdad que tiene demasiado buena pinta. Ahora, el punto es que, como siempre te digo, en economía puede pasar cualquier cosa menos magia. Entonces, si tú ves un dato que te resulta demasiado bueno para el contexto, es que hay algo abajo de los números que a simple vista no se ve. Y eso que no se ve a simple vista es la reducción en la cantidad de horas trabajadas. Si nosotros miramos la cantidad de horas trabajadas que en promedio trabaja cada ocupado, vemos que viene en una tendencia suavemente declinante desde hace más de 20 años. Lo diferente en este caso es que la caída en el número medio de horas trabajadas por ocupado se ha acelerado. Tomemos los datos de marzo de 2023 y los comparamos con los de marzo de 2019. Entonces así tenemos una perspectiva de los últimos 4 años. Ahí vemos que el empleo, el número de afiliados, creció un 7%. Bien, pero al mismo tiempo, el número de horas trabajadas totales es ahora un 1% más bajo que hace 4 años. Por lo tanto, si el empleo creció 7%, pero se trabaja en un 1% menos de horas, quiere decir que cada ocupado de media trabaja prácticamente un 8% menos de horas que hace 4 años. Comparemos eso con el periodo de 4 años antes, es decir, el periodo que va de marzo de 2015 a marzo de 2019. Ahí qué pasó, que el empleo creció 13% en esos 4 años, del 15 al 19, y las horas trabajadas en total habían aumentado más de un 11%. Por lo tanto, lo que te daba es que cada ocupado de media en marzo de 2019 trabajaba simplemente un 1,4% menos de horas que en marzo de 2015. Entonces tú fíjate lo que son los dos periodos de 4 años que te acabo de decir. Entre el 15 y el 19 el empleo aumentó 13%, más del 13%. 4 años después aumentó 7%, es decir, prácticamente la mitad. Entre el 15 y el 19 el número de horas totales trabajadas aumentó 11,5%, lo que daba que cada ocupado de media trabajaba un 1 y pico por ciento menos que 4 años antes. Ahora, entre el 19 y el 23, lo que ocurre es que las horas trabajadas se desploman. Y ahí entiendes entonces por qué está creciendo el empleo como lo está haciendo. Esa cantidad de horas menos que se están trabajando cuando comparas los datos del comienzo de 2023 con los del comienzo del 2019, equivale a 104 millones de horas de trabajo menos en todo un trimestre. Si esos 104 millones de horas laborales lo divides por una jornada mensual de 160 horas mensuales, llegas a que equivale
a 218.000 ocupados menos. Es decir, esas horas menos que se están trabajando en comparación con 2019 han dado el espacio para que se crearan 218.000 empleos más. Entonces, si tú restas estos, redondeemos en 200.000 empleos que se han creado no por una mayor cantidad de horas trabajadas, sino simplemente porque cada uno trabaja menos, llegas a la conclusión de que el empleo, en lugar de estar creciendo a un ritmo del 2,7%, está creciendo alrededor del 1,5%. Y la diferencia entre el 1,5 y el 2,7 son puestos de trabajo que se crean, pero porque cada uno está trabajando menos horas. Otro debate es por qué las empresas están contratando a gente que trabaje menos horas. Y si yo tuviera que apostar, porque aquí no se pueden hacer más que hipótesis porque a ciencia cierta no se sabe, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, diría que las empresas están compensando con una contratación por menos horas el aumento fenomenal de costes laborales que está provocando este gobierno por la subida del salario mínimo y por el aumento de las cotizaciones sociales. Entonces, simplemente para poder continuar con la empresa, en lugar de contratar a gente que trabaje una jornada completa normal, contratas a alguien que trabaje 6 horas, 5 horas, 4, lo que sea en cada negocio. Piensa que la empresa típica en España tiene 8 trabajadores y que en realidad el 99% son pequeñas empresas. Y de esas pequeñas empresas el tamaño medio es de 6 personas. Entonces, si a primera vista te puede parecer que reducirle 2 horas a un trabajador por semana es una cosa nimia, si tú tienes en cuenta que la empresa promedio es de 6 trabajadores, me estoy refiriendo a las pequeñas empresas que una vez más son el 99% de todas las empresas que hay en España, 2 horas por semana de un trabajador en una plantilla de 6 es una diferencia importante. Y en cuanto al paro, podemos hacer el análisis igual que en los meses anteriores. Si tú tienes en cuenta los parados registrados, pero le sumas los colectivos que el gobierno, no de ahora, sino ya desde hace muchos años, se cuenta aparte, los que le llaman otros parados no ocupados, que es gente que está buscando un trabajo con unas características particulares, o gente que está disponible para trabajar pero no de manera inmediata. Le sumas también la gente que está en ERTE, aunque ahora son muy pocos porque rondan 15.000, y sobre todo le sumas a los fijos discontinuos que están inactivos, es decir, gente que tiene un contrato pero no está trabajando en este momento, que es un número que solo se puede estimar porque el gobierno todavía se niega a dar la información oficial, llegas a la conclusión de que hay más de 3.700.000 parados. En lugar de 2.860.000 parados, como dice el paro registrado, en realidad hay más de 3.700.000. ¿Y eso qué te da? Que en lugar de estar bajando un 7,9% interanual, que es lo que está cayendo, lo que cayó en marzo, el número de parados registrados, en realidad el paro, digamos en la definición amplia, en la definición realista, está cayendo 4,5%. Entonces, en síntesis, el gobierno te dice, el empleo crece 2,7 y el paro cae 7,9. Números extraordinarios. ¿La realidad cuál es? Es que el empleo está creciendo 1,5 y el paro está cayendo 4,5. Aún así son números buenos. Pero vamos a ver cuánto tiempo se pueden aguantar, sobre todo porque el gobierno ha continuado aumentando los costes laborales. Y cuando hago hincapié en el tema del salario mínimo es una vez más porque la empresa típica en España es una empresa muy pequeña y entonces el salario mínimo les cuesta muchísimo más. Hay empresas pequeñas de servicios, por ejemplo, en Ávila, en Salamanca, en Zamora, donde el salario mínimo de 1.080 euros equivale al salario promedio. Es una locura. Hay estudios
que dicen que cuando el salario mínimo supera el 25% del salario medio, ya crea desempleo, empieza a crear desempleo. Y en esas provincias, en algunos sectores, para las pequeñas empresas, llega al 100%. Por lo tanto, es inevitable que el salario mínimo, que ya está costando destrucción de empleos, va a seguir destruyéndolos. En definitiva, pese a todo, como digo, son números más que razonables. La duda es cuánto tiempo van a aguantar. El segundo tema que te quería comentar es otra vez sobre Giorgia Meloni, la primera ministra del gobierno de Italia. Hasta ahora, en un par de ocasiones te hice un comentario favorable, por ejemplo, por la reducción y simplificación del IRPF y algunas reformas que está empezando a llevar adelante. Esta semana lo que te tengo que decir son dos comentarios negativos, pero no tanto con un ánimo de criticarla, sino con un ánimo de que aprendamos la lección en España para cuando haya un gobierno que no sea un gobierno comunista o un gobierno socialista como lo que tenemos en este momento. El primer punto es que el gobierno italiano ha aprobado un proyecto de ley, que ahora tiene que aprobar el Parlamento, para prohibir la producción y la venta de carne cultivada en laboratorio, es decir, carne sintética, carne artificial. Los argumentos son dos. Uno es que la carne sintética está atacando la cultura y el patrimonio agroalimentario italiano y las tradiciones italianas. Y el segundo argumento es que no hay evidencia de que esa carne cultivada no sea dañina para la salud humana. El argumento probablemente más importante, aunque no está dicho, es oponerse a uno de los puntos de la Agenda 2030. ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con esto? Es que los ultraecologistas, que están detrás también de la Agenda 2030, odian la ganadería por varios motivos, como por ejemplo los gases que emiten las vacas o por el consumo de agua, según ellos, excesivo que implica la producción de carne. Entonces, lo que plantea el gobierno de Meloni en caso de que se apruebe esta ley es que quien viole esta norma, es decir, quien se atreva a consumir, a comprar, a comercializar, a producir carne artificial, se vería enfrentado a multas que van de los 10.000 a los 60.000 euros. Que el gobierno de Meloni quiera plantar cara a la Agenda 2030, evidentemente me despierta toda la simpatía. El punto es que eso hay que hacerlo de forma inteligente. Y yo lo veo desde el punto de vista del consumidor. Suponiendo que la carne artificial sea segura para la salud humana, cosa que no estoy en condiciones de afirmar ni una cosa ni la contraria, pero digamos, evidentemente, si hiciera mal, está perfecto prohibirla. Pero digamos, suponiendo que la carne artificial no es nociva, a mí no me parece mal que el consumidor tenga la posibilidad de ir al supermercado y tener, por un lado, carne vacuna o porcina o lo que sea, y al lado carne artificial. Y el consumidor elegirá lo que más le guste. Resulta que a lo mejor una carne artificial puede durar más, o es más barata, o le gusta más, o lo que sea. ¿Y quién es el gobierno entonces para prohibir a ese consumidor comer eso? En ese caso, la prohibición de la producción y de la comercialización de carne artificial la veo simplemente como un proteccionismo que es completamente empobrecedor como cualquier otro proteccionismo. Y es restarle una alternativa al consumidor. No sé cuál será el precio de venta de la carne artificial, pero a lo mejor gente que quiere comer carne más seguido no se lo puede permitir porque el precio no se lo permite, y si a lo mejor encuentra una alternativa más económica, puede probarlo. O vaya a saber qué ventajas o desventajas puede tener la carne artificial. En cualquier caso, yo creo que es mejor dejarle esa elección, esa decisión al consumidor, que tendrá sus criterios para elegir una u otra cosa, y no me parece bien que ningún gobierno prohíba eso. Y la segunda cosa del gobierno de Meloni, esto no es ni siquiera un proyecto de ley, pero es una propuesta, es la de multar a las empresas que utilicen extranjerismos para comunicarse con sus clientes.
Básicamente, en el caso de Italia, se trata de castigar la utilización de anglicismos, aunque también hay palabras de otro origen, pero básicamente en italiano se usan palabras muchas veces en inglés, como en muchos otros idiomas. Y aquí ya estamos entrando en un terreno resbaladizo, porque eso de querer enfocar, querer orientar de qué manera habla la gente o de qué manera las empresas se dirigen a sus clientes, es exactamente lo mismo que criticamos en España, que es lo que hacen los separatistas catalanes, castigando o los comerciantes según rotulen en español o no, y es lo mismo que criticamos a la gente que quiere forzar la utilización del mal llamado lenguaje inclusivo, que en realidad es simplemente una mala utilización del idioma español. Más allá de todos los argumentos de la defensa de la cultura italiana, etcétera, a mí no me gusta que un gobierno se meta en cómo tiene que hablar la gente o cómo tiene que escribir o publicar sus anuncios una empresa. Si una cosa nos parece mal cuando la hacen los separatistas catalanes, nos tiene que parecer igualmente mal si la hace el gobierno de Giorgia Meloni o cualquier otro gobierno. El lenguaje es algo íntimo y es algo cambiante, es algo vivo, que tiene que quedar librado al libre uso de la gente y de los hablantes. Usar extranjerismos no es algo que solamente se haga en el resto de idiomas, es decir, tomando solamente palabras del inglés. En el mismo inglés hay muchas palabras que se usan de otros orígenes. Por ejemplo, entrepreneur, que es una palabra francesa que en inglés se adoptó porque no había una palabra para describir exactamente lo mismo. Y yo creo que esa utilización de extranjerismos en unos y otros idiomas es algo que surge espontáneamente y que cuando una palabra extranjera arraiga en un determinado idioma es porque a la gente le resulta más práctico utilizarla. La gente utiliza las palabras que cree que le sirven más para comunicarse. Entonces no hay por qué forzar la adaptación de palabras extranjeras al idioma local. En los temas de idioma, yo creo que, insisto, los gobiernos no tienen que meterse y me parece tan mal cuando se promueven lenguas artificiales, como en el caso de la Academia de la Lengua Asturiana, que es un chiringuito montado para crear una lengua sobre la base de dialectos regionales, como también me parece mal el querer multar a un comerciante por rotular en uno u otra lengua y también me parece mal que un gobierno como el caso de Giorgia Meloni intente castigar a las empresas por usar extranjerismos. Cuando yo te digo que lo que necesitamos en España es un cambio cultural, eso no quiere decir que tenemos que reemplazar las prohibiciones y fobias de la izquierda por prohibiciones y fobias de la derecha. No, nosotros tenemos que cambiar las prohibiciones y fobias de la izquierda por libertad. En resumen, esto de Giorgia Meloni, te lo comento, para que cuando llegue en España el momento de tener un gobierno distinto al actual, un gobierno que tenga entre sus prioridades la defensa del derecho de propiedad y la defensa de las libertades civiles, no cometa este tipo de errores, porque lo único que se lograría es, insisto, reemplazar unas fobias por otras fobias. Y nosotros no queremos fobias, no queremos prohibiciones, no queremos intervencionismo. Lo que queremos es libertad frente al intervencionismo exagerado, desmedido, creciente de un gobierno como el de Pedro Sánchez. Para que cada uno pueda llevar adelante su proyecto de vida sin interferencias indebidas de nadie, sea un gobierno o sea el vecino. Y el tercer punto brevemente que te quería mencionar es una cosa que escuché el otro día en la radio, en la cual una encuesta revelaba que el 75% de los jóvenes españoles quiere ser funcionario. Evidentemente eso es una tragedia, pero una tragedia que responde a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Que los chicos, desde que entran en la escuela a los 3 años hasta que salen de la escuela a los 17 y luego cuando entran en la universidad, si es que van a la universidad, permanentemente reciben dosis diarias de socialismo. Por ejemplo,
portadas de libros de historia ilustradas con la foto o el dibujo de Lenin, cuando podría ser perfectamente cualquier otro personaje histórico. Por ejemplo, programas de estudio en economía que únicamente hablan de keynesianismo, es decir, de una visión intervencionista de la economía y que desprecia el ahorro, versiones tergiversadas de la historia en distinta región de España, etcétera, etcétera. Y además, todas esas dosis diarias de socialismo se complementan con unos medios de comunicación que principalmente no hacen más que asustar y desalentar el espíritu empresarial. Por ejemplo, se habla todo el tiempo de empleos precarios, cuando en realidad la pregunta relevante no es si uno considera que un empleo es precario o no, sino si es un empleo legal o no. Si un empleo cumple con las leyes y con toda la normativa, no hay por qué insultar al empresario diciendo que es un trabajador precario. Cuando se habla de creación de empleo estable y de calidad, en realidad lo que hay que preguntarse es si un empleo es productivo o no es productivo, porque tú puedes tener un empleo perfectamente legal y con las mejores condiciones, pero es un trabajo que no sirve a nadie. Y una vez más, vuelvo al ejemplo de los que trabajan en la Academia de la Lengua Asturiana. Esos no son trabajos que surgen de una demanda del consumidor, sino que son empleos que surgen de una decisión política y por lo tanto extraen recursos de la gente que trabaja y se los dan a ellos. Entonces, esos pueden ser unos empleos bien remunerados, con unas condiciones extraordinarias, es decir, empleos estables y de calidad en la terminología socialista, y en la realidad son empleos improductivos que no aportan al progreso de la sociedad, sino más bien lo contrario. Y además, entonces, de los programas de estudio en las escuelas, del bombardeo cotidiano en los medios de comunicación, tenemos además un gobierno que insulta directamente a los empresarios, llamándolos capitalistas despiadados, explotadores, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes todo eso en el ambiente, si tú desde que tienes 3 años no haces más que escuchar permanentemente eso, ¿cómo quieres que los chicos quieran o tengan como idea futura emprender algo o tener una aventura en el sector privado? No, lo que ellos quieren es protegerse, porque me estaba olvidando de otra cosa. Otra de las cosas típicas de los medios de comunicación es asustar a la gente con el avance de la inteligencia artificial y de la robotización. Y entonces le están diciendo a los chicos, tengas el empleo que tengas, lo vas a perder porque va a venir un robot y lo va a hacer mejor que tú y tú te vas a quedar en el paro. Entonces el chico que dice, mira, mejor me preparo una oposición y de ahí ya no me pueden echar. Pero la realidad es que no hay ningún producto ni ningún servicio que pueda ofrecerse sin el concurso en algún punto de la cadena productiva del trabajo humano. Por lo tanto, no hay que temer por la falta de oportunidades de trabajo. Lo que hay que temer es a los políticos que limitan esas oportunidades. Cuando tienes un municipio que traba a un muchacho que pueda tener un Cabify o un Uber, cuando tienes un gobierno autonómico que traba que una persona pueda comprarse un piso para alquilarlo por Booking o Airbnb, cuando tienes un gobierno que te pone un salario mínimo que tú no puedes pagar a tus trabajadores porque si no tu empresa quiebra, entonces te obligan a contratar por menos horas de lo que te gustaría, cuando tienes un gobierno que ha aumentado la presión tributaria hasta el máximo histórico, todas esas cosas desalientan, imposibilitan las oportunidades de trabajo. Pero no tengas dudas que el desempleo es una decisión política, porque es el resultado de un montón de decisiones y de leyes y de normas de nivel municipal, nivel provincial, nivel autonómico, nivel nacional e incluso nivel europeo, que restringen y limitan las posibilidades de inversión rentable y por lo tanto de creación de empleo. Entonces, en lugar de asustar a los chicos, lo que habría que hacer es poner ejemplos concretos de gente que empezó sin nada y montó empresas que dan empleos a miles y miles de personas. Lo que hay que hacer es valorar el esfuerzo de los miles y miles de pequeños empresarios que se juegan su patrimonio personal para mantener 2, 3, 4, 5 nóminas
Y entonces, el día que se los deje de insultar y por el contrario se los valore, entonces eso puede contribuir a que los chicos vean la posibilidad de emprender una actividad como algo atractivo y no la alternativa que es casi de un muerto en vida, el decir quiero tener un empleo ahora para tenerlo para los próximos 40 años. Porque realmente yo me pongo en la cabeza de un chico que está dispuesto a hacer el mismo trabajo durante 40 años y realmente me produce una pena terrible.